Soy un afromexicano de piel de color canela. Soy África que se cuela hasta suelo americano. Soy historia del tirano que con candelas me hierra. Soy misticismo que encierra las llanuras africanas y a costas veracruzanas las vuelve como su tierra. La bamba, himno no oficial de Veracruz, es un son jarocho que se canta y se baila desde finales del siglo XVII. Su origen está asociado a la población negra y mulata que durante la época colonial habitó las costas veracruzanas. Se dice que su nombre proviene del vocablo africano mbamba, que significa juego, o rebambaramba, que en Cuba alude a un alboroto. La leyenda más difundida es la que narra que a finales de los años 1600, un mulato, apodado el Guaruzo, compuso y cantó con su jarana los primeros versos. El pirata Lorencillo pasaba por la punta de Antón Lizardo. Muy cerca, en una hacienda de los Médanos de Malibrán, se refugiaron las mujeres junto con la propietaria, doña Beatriz del Real, de quien se cuenta que era aficionada a los fandangos. Otro mulato, Malanga, se ofreció para organizar a los hombres y ayudar en caso de ataque. «Pero, ¿qué podrán hacer ustedes?», dijo doña Beatriz, «que ni marineros son». «Yo no soy marinero», contestó Malanga, «pero aquí seré». Las embarcaciones de Lorencillo pasaron de largo rumbo a la ciudad de Veracruz. Y más tarde, durante la celebración por sentirse a salvo, se escuchó la voz del Guaruzo improvisando las primeras coplas. «Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré». Con el paso de los siglos, estas líneas se han conservado y a ellas se han ido añadiendo nuevos versos, más instrumentos y un zapateado que delata la influencia afroandaluz. El uso de las artes para expresarse, ¿no? En algún momento en la Nueva España se prohibió el que los africanos tocaran tambores, los esclavos, porque era un código de comunicación entre ellos. Bueno, les quitaron los tambores y agarraron y voltearon una lancha, ¿no? La artesa, ¿no? En el caso de la Costa Chica de Guerrero, voltearon la lancha y se pusieron a zapatear. Y fue una forma de reconstruir ese código de comunicación y al mismo tiempo de generar un ritmo que además es de carácter comunitario. Lo que para nosotros va a ser hoy el fandango, que tampoco es una palabra precisamente castellana, ¿no? Es una palabra de origen bantú, y que gira alrededor de una tarima donde se percute. Y se percute y se marca el ritmo de todos los otros instrumentos. Negro. Tiznao. Tambujo. Mulato. Galfarro. Tambaigo. Prieto. Chamizo. Lobo. Sambo. Jarocho. A mediados del siglo XVIII, en plena época colonial, España estaba en guerra con Inglaterra y sus dominios en América peligraban. Pero en Veracruz la vida continuaba, el mestizaje se expandía y había una incesante actividad, especialmente en tiempos de llegada de las flotas. Si vamos a hablar del lugar más negro de todo el estado, indiscutiblemente es el puerto de Veracruz.
puerto de Veracruz, que es la puerta de entrada, el centro de venta, de compraventa, con varias casas de negrerías, como se les conocía en época colonial, que establecían sus mercados de ventas. Está la casa de contratación de Guinea, por ejemplo, que estaba en lo que actualmente es el Colegio de Bachilleres de Veracruz, y que expendían sus mercancías, es decir, esta población africana esclavizada, los expendían enfrente de Atarazanas. Allí era el lugar de compraventa, y ahí llegaban los compradores que llevaban a Córdoba, Orizaba, Jalapa, Coatepec, Tuxpan, que eran, digamos, los lugares en donde se distribuían estas personas esclavizadas. Españoles y criollos ejercían las funciones aduaneras y las de comercio, mientras que una gran cantidad de mestizos, negros y mulatos trabajaban como cargadores, como arrieros, aguadores, reparadores de navíos, había mesoneros, vendedores, sirvientes domésticos y también esclavos de compañía, esclavos de alquiler. Y hay otra población que normalmente no se toma en cuenta, que es una gran cantidad de negros y mulatos libres y esclavos que van a trabajar en las estancias ganaderas de los alrededores de Veracruz, y que van a ser varios cientos, a los cuales los censos no los toman en cuenta. Dentro de las murallas de Veracruz dieron inicio los carnavales y otras diversiones mundanas, como los fandangos, los juegos de barajas, las peleas de gallos y las comedias de muñecos. En las procesiones de la Semana Santa se introdujeron innovaciones al mezclar culturas indias y africanas, hombres disfrazados de mujer, enmascarados, y parodias de pasajes religiosos que a veces resultaban en una grotesca amalgama de colores. Es así como hacen su aparición las mojigangas, una representación de las tres castas principales de Veracruz, que eran los indios, los negros y los españoles, y que mostraban elementos característicos de cada una a través de gigantescas figuras: un indio y una india, un negro y una negra, un castellano y una castellana. Eran llevados por costaleros que bailaban al ritmo de una alemanda. En nuestro imaginario actual, damos uniformidad a nuestros compatriotas de origen africano porque comparten características como el color de la piel, cierta tipología física, los rasgos faciales y el cabello rizado que les identifica. Pero los ancestros esclavos poseían sus propias costumbres y formas de vida, pues provenían de distintos y distantes grupos étnicos. No se trataba solo de tribus dispersas de fácil captura, sino que eran pueblos civilizados, sometidos, ya fuera por otros pueblos opresores del mismo continente o por invasores europeos. El tráfico de esclavos es como el estigma que carga el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y entonces a nadie le gusta hablar del basurero que dejó allá atrás, ¿no? En ese sentido, lo primero que hay que decir es que el tráfico de esclavos se ha empezado a sistematizar, por ejemplo, cuántos viajes transatlánticos hubo desde las costas africanas hacia lo que sería Brasil, Colombia, la zona del Gran Caribe, México y Estados Unidos. De esta población, que para el caso mexicano, insisto, es entre 300 y 400 mil, provienen de Guinea, de lo que hoy conocemos como Guinea, el Congo, Angola. Son pueblos Wolof, Zulus, Bantús, ¿no? Y muchos más. Pero digamos, aquí tenemos, por ejemplo, muy fuerte la presencia de Bantús, Congos y Wolof, que son los hoy angoleños. Bueno, todas estas personas que llegan, en promedio eran cazados, literalmente eran cazados o vendidos por otros grupos en el territorio africano. En promedio eran gente que venía entre los 12, los más pequeños, y hasta los 25 años en promedio. Estos invasores justificaron su barbarie en la afirmación de que se trataba de seres sin alma ni humanidad, cuya única utilidad era servir
y obedecer. ¿Traían interiorizado su universo cultural? Yo creo que sí. Voy a especular un poco, pero pensaría que si estamos hablando del siglo XVI, aprox, 16, 17 y una parte del 18 con el contrabando, que efectivamente todos estos rangos de edad ya habían sido socializados en una civilización y en una cultura. La mitología occidental nos dice que no, que eran pueblos sin historia, que eran tribus prácticamente bárbaras, ¿no? Y que no tenían acceso a la escritura, a las artes y demás. Lo que queda, digo hasta la gastronomía, ¿no? Lo que se observa, digamos, como el rastro, la huella cultural que hay, es que sí venían con una identidad formada, con una construcción cultural, una forma de entender su relación con el entorno y con el mundo dada. Si, por ejemplo, pensamos que los nombres que se le dieron hoy día, los nombres que tenemos todavía vigentes en ciudades de Veracruz, como Mozamboa, Mozambique, ¿no? Palenques, utilizamos todavía palenques, utilizamos palabras que son totalmente africanas. Quiere decir que sí, había una lengua viva, una lengua en acción que iba marcando territorio, y marcar territorio con la lengua es darle sentido cultural. Dentro de lo que hoy es el estado de Veracruz, el comercio de esclavos se realizaba principalmente en el puerto de Veracruz, en Acayucan, en Jalapa, en Córdoba y Orizaba, y en toda la región del Sotavento, donde se instalaron las haciendas ganaderas. Dado su origen diverso, no podían comunicarse entre ellos, pero eran jóvenes, capaces de aprender el castellano y de adoptar costumbres nuevas, aunque en lo profundo latía la esencia de sus pueblos. Compartieron entonces parte de sus culturas como la música, la danza y diversas formas de sobrevivencia. En el México de hoy, como parte de nuestra identidad nacional, podemos encontrar reminiscencias de los Yoruba, región de Nigeria, del antiguo reino del Congo, región de Angola, de los Ashanti, región de Ghana, de los Benín, practicantes del vudú, de los Dahomey, de los Bantú, región del centro-sur de África, de las culturas de la región de Guinea y de muchas otras que con el paso de los siglos se han fusionado hasta conformar los actuales estados africanos. A partir del siglo XX, teniendo como pionero al antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, cada vez más investigadores indagan acerca de lo que conocemos como la tercera raíz, ayudándonos a entender quiénes somos, por qué somos, hacia dónde vamos. Un gran número de asociaciones civiles, grupos artísticos y cuerpos académicos hacen visible lo que por siglos esperó emerger, la impronta africana, que está presente en nuestra cotidianidad. Saber quiénes somos, reconocernos. He ahí la utilidad de la historia. Más allá de el ser buenos bailarines, ser buenos músicos o buenos beisbolistas o atletas, que eso también es algo que se persigue como estereotipo de las personas afrodescendientes. Entonces, creo que sí hay mucho por descubrir, analizar de manera objetiva, tangible, palpable y mesurable, y no por apreciaciones estereotipantes. ¿Cómo es el manejo del cuerpo? ¿Cómo se concibe culturalmente el cuerpo, la desnudez, la cercanía? ¿Cuál es el espacio privado? Y cuál es el espacio público, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido vamos a ver que en las comunidades afrodescendientes estos límites se borran en comparación con la gran sociedad mestiza, incluso aquí mismo en Veracruz, ¿no? En las comunidades afrodescendientes, como el contacto físico y la cercanía física es diferente. Pero nos han contado tantas cosas, nos hemos creído tantos relatos que justifican el estado actual del mundo, que la inmensa mayoría de los humanos lo aceptamos. Por siglos, millones de personas hemos vivido deseando pertenecer en un constante esfuerzo por ascender, subir, superarnos. En el sistema de castas, que no es el sistema económico, no es el sistema impositivo, sino el sistema social, allá a los negros se les asignaba una mayor calidad que a los indios. Los indios siempre tenían que estar por fuera del contacto, digamos, con los colonizadores. Y la paradoja es que
En el discurso de la historia, quienes desaparecen son los de en medio. En el discurso histórico de México, los que desaparecen son los negros. Y quienes son mestizos son... Este país es mestizo en la narrativa institucional, en la narrativa histórica oficial, es mestizo porque son el resultado de lo mejor del occidente, que es el Imperio Español, y la civilización indígena. ¿Y los negros dónde quedaron? No tener alma, nacer para servir y obedecer, ser parte de una raza inferior, son algunas de las creencias que forman parte de esos relatos, de una historia oficial que nos ha impuesto una identidad nacional y que se instala en nuestro imaginario. Al alba de la independencia de México, quienes ganaron la guerra, quienes hicieron la guerra fueron campesinos, indígenas, mulatos, negros, etc. Quienes ganaron la guerra fueron los criollos, las élites criollas que luchaban para tener el control político y económico del territorio contra los peninsulares. Ellos construyen un primer discurso, que es el del criollismo, basado justamente en esta noción de que nosotros ya nacimos en esta tierra y por lo tanto somos mexicanos. Y somos criollos porque también hemos abrevado de la cultura y el saber de los pueblos de aquí. Pero es un discurso que dice nosotros y ustedes, ¿no? Otra vez. Viene la revolución, bueno, viene toda la discusión a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, sobre qué hacemos con los indígenas. En el imaginario de la República Criolla que se funda al alba de la independencia ya no existían los negros. Ya no había personas afrodescendientes o de origen negro en territorio mexicano. Va diluyéndose el discurso. Término de la Revolución Mexicana hasta muy entrados los años 90, ni siquiera se hablaba de negritud. No había negros. Salvo las discusiones, digamos, de Aguirre Beltrán, que se concentran en Cuixla, ¿no? que es cuando él hace un primer análisis antropológico, sistemático, de que sí hay presencia de población de origen africano en México y tienen cientos de años. Hoy sabemos que la herencia africana es mucho más que lo que nos indican los estereotipos. La presencia africana se ha restringido más de las veces a un fenotipo, a un colorismo. La piel negra, el cabello rizado, rasgos fisonómicos faciales. Pero hay también una huella genética que nos habla de esta herencia africana. Por ejemplo, la cicatrización queloide. ¿Qué es esto? Es una cicatrización que deja una marca abultada cuando cicatriza la piel y de un color distinto, más claro que el de tu tono de piel. Y esto lo podemos distinguir claramente entre algunos grupos de origen africano que usan usan cortes en la piel para lograr una decoración corporal, ¿no? Ya sea en cicatrización facial o de tronco, o de brazos, piernas. Tan cerca de nuestros 5 sentidos que es difícil aislarla de la totalidad que somos. Un país postcolonial diverso. De nuestros antepasados africanos heredamos usos y costumbres que están en las calles, en las festividades, en el habla, en la cocina y en la mesa. Yo no soy marinero, por ti seré. Dicen que dijo el mulato aquel cuando la hacienda de Malibrán fue amenazada por los piratas. Las compañías de pardos y mulatos, o como ya más tardíamente se les llama, pardos y morenos, surgen sobre todo a partir del primer ataque de la batalla contra los piratas que se da en San Juan de Ulúa en 1568. Ya desde antes estaba toda esta histeria colectiva porque los piratas empezaban a saquear los distintos puertos del Caribe y del Golfo de México. De hecho, en 1565 se había saqueado Campeche y me parece que La Habana.
Entonces, con esta histeria y después de la batalla de San Juan de Ulúa, se plantea que como la corona es muy pobre porque todo se iba a Europa, los negros y mulatos libres formen compañías de lanceros a caballo para que cuiden las costas y defiendan sobre todo al puerto de Veracruz de los ataques de los piratas. Así se forman las famosas vigías de Barlovento y Sotavento, desde Tampico hasta Campeche. En tiempos de la colonia, los lanceros, los milicianos y muchos hombres que defendían los territorios gobernados por europeos eran negros y mulatos. Como negras y mulatas eran las mujeres que amamantaban a los bebés de sus amas, que cocinaban, acompañaban, cosían y mantenían la limpieza de las enormes haciendas de la Nueva España. Aún los españoles más pobres tenían 1 o 2 esclavos. Había, en las grandes familias, era como un símbolo de estatus tener 20, 30 esclavos, porque tenían un esclavo cochero, un esclavo jardinero, una esclava chichigua, 2 esclavas cocineras, etc. Entonces, los virreyes, por ejemplo, la mayoría de virreyes que llegaron a la Nueva España tenían entre 20 y 30 esclavos, y junto con ellos todos los caballeros, todos los españoles que llegaban con ellos, que eran parte de su servidumbre. También fueron ellas y ellos quienes hicieron producir los campos, criaron y domaron al ganado, extrajeron riquezas de las minas, recolectaron pescados y mariscos, estivaron, cargaron y transportaron las mercancías, repararon los barcos, construyeron los edificios, hilaron las materias primas en los obrajes, alimentaron a los animales de la granja y recogieron los huevos y la leche, encendieron los hornos y cocinaron. Todo aquello que alimentó un tipo de capitalismo que en este siglo XXI ya agoniza. ¿Cuándo se introduce el término raza? Justamente cuando se empieza a recuperar el discurso evolucionista de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, que establece la evolución de las especies y demás, y de manera muy políticamente estratégica, ¿no? En los países metropolitanos colonialistas se empieza a hablar, para no hablar de diferencial civilizatorio, porque supondría que entonces es un choque de civilizaciones, empiezan a hablar de un discurso donde lo que pasa es que nosotros somos superiores porque somos blancos, porque somos occidentales, porque hablamos lenguas romances o lenguas latinas, y todo aquello que no quepa en ese catálogo son pueblos bárbaros. Durante 500 años han existido también ellas y ellos que no encajan en el modelo impuesto. En aquellos tiempos fueron cimarrones, rancheros, palenqueros. Según las crónicas, había muchos negros vaqueros de arma enastada, es decir, con lanzas. Esta gente de arma enastada que va a formar parte de las milicias eran los vaqueros de las estancias ganaderas, no solamente de las afueras de Veracruz, sino de toda la costa. Entonces, son negros y mulatos libres que van a quedar excluidos de los pueblos de indios, porque está prohibido que los españoles y los negros vivan en los pueblos de indios, pero también van a quedar excluidos de repartos de tierras, no van a tener, por ejemplo, una iglesia, no van a tener un pueblo propio. Eso no está contemplado en las leyes de Indias. Entonces, estos negros libres van a formar caseríos itinerantes en toda la costa, van a formar caseríos a la orilla de los ríos, van a sembrar milpas, y cuando llega el hacendado a cobrarles derecho de piso, simplemente se van. Otros van a trabajar de vaqueros, y cuando se les organiza en torno a las milicias, adquieren distintos derechos, adquieren el fuero de milicias. Entonces, estos vaqueros y milicianos y arrieros, porque también va a haber muchos negros libres que van a trabajar en la arriería, tienen un instrumento básico que es la lanza.
a la cual se le llama garrocha o jarocha. Pero también estos, cuando cazan el ganado cimarrón, el ganado salvaje, porque había hatos de ganado que se llevaban a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, a las minas de Pachuca, incluso a las minas de Cuautla, y son llevados por estos negros libres hasta estos vaqueros, hasta Córdoba. Y van a usar, cuando cazan ese ganado cimarrón, van a usar las medias lunas, que es una lanza con una media luna en la punta para desjarretar el ganado, es decir, cortarle los jarretes. Bueno, a eso también se le llama jarocha. Pero además en estas grandes haciendas vamos a encontrar en esas llanadas una especie de islas que se les llama justamente jaros, donde van a vivir los negros y mulatos libres cuando se inundan. Entonces, por eso, por distintas vías se les va a empezar a llamar jarochos. Hoy, la población afrodescendiente se reconoce en la Constitución. Y aunque los libros de texto oficiales aún no modifican sus contenidos para hablar de la herencia africana, se utilizan las redes de Internet, los foros abiertos, los festivales y encuentros organizados por las propias comunidades. Y gracias a esto, nos damos cuenta de que la herencia africana no se lleva en el color de piel, que no es cuestión de raza ni de jerarquía, que es parte imborrable de lo que somos y de lo que queremos ser como humanidad. Otro requinto y jarana que identifica a la zona como la mera chingona del alma veracruzana. Suena el tambor, mira que te está llamando. Ya suena el tambor. Mira que te está llamando. Ya suena el tambor. Te está llamando, te está llamando. Suena el tambor. Te está llamando, te está llamando. Suena el tambor. Mira que te está llamando. Ya suena el tambor. Suena, suena ya. Ya suena el tambor. Bombo que te está llamando. Suena el tambor. Suénalo. Ya suena el tambor. Mira que te está llamando. Ya suena el tambor. En el ingenio Ya suena el tambor. suena la